El Tribunal de Cuentas de Brasil rechaza las finanzas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, como lo informa el diario El País, y ayer se hicieron ecos, varios medios internacionales se hicieron eco acerca de esta noticia muy importante para la nación brasileña, alegando e informando que la decisión del órgano sirve a la oposición brasileña para dar un espaldarazo jurídico a la petición de destitución de Rousseff en el Congreso. Es un punto a favor y una estrategia muy favorable a la oposición, que ha estado pidiendo la renuncia de la presidenta, pero la destitución también como posible opción, como posible accionar político para de esa forma salir del paso de este gobierno. Es una buena oportunidad para la oposición brasileña de hacer frente a la situación y hacer que la presidenta salga del poder. La justicia de Brasil investigará las cuentas electorales de Dilma Rousseff. La presidenta de ese país, Dilma Rousseff, intentó postergar el golpe, pero no fue posible. Como se esperaba, el Tribunal de Cuentas de la Unión, el TCU, que es un órgano de supervisión del Poder Ejecutivo en Brasil, supervisa la actividad y la gestión del Poder Ejecutivo en Brasil, que es la presidencia. Este órgano ha rechazado el miércoles 7 de octubre, por unanimidad, las finanzas del gobierno brasileño en 2014, las cuentas fiscales, el presupuesto, la rendición de cuentas que debe dar todo gobierno del mundo, la gestión de la presidenta del izquierdista Partido de los Trabajadores, el PT, ha sido condenada por maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas, para tratar de arreglar la situación, tergiversar las cuentas, manipular los números para que encajen de una forma que convenga a los números y a los intereses del gobierno, para de esa forma demostrar que el presupuesto fue bien administrado y que no hubo gastos excesivos, pero tampoco dinero o fondos desviados por legitimación de capitales, dinero blanqueado. Pero se sabe que esto ocurrió debido al escándalo de corrupción en Petrobras, que obviamente tiene conexión con el presupuesto y las cuentas fiscales del gobierno de Brasil. Es la primera vez desde los años 80 que el órgano, el TCU, rechaza las cuentas de un presidente brasileño. El TCU es una institución de bajo voltaje político, es decir, que no tiene mucho peso, pero toda la atención mediática se ha volcado a acompañar la votación, es decir, los medios están apoyando a esta institución, a la votación que llevaron a cabo, y ahora está ganando ese voltaje político que no tuvo en algún momento y mayor peso, por supuesto. El motivo es que el rechazo de las cuentas es una de las apuestas de la oposición, como le informa el diario El País en un artículo publicado el día de ayer, para intentar dar respaldo jurídico a una petición más de destitución contra Rousseff de la Cámara, o mejor dicho, en la Cámara de los Diputados, en el Parlamento brasileño, en medio de una grave crisis política por el descontento social que se originó debido al escándalo de corrupción en Petrobras. Eso ha hecho que la coalición gubernamental de partidos de izquierda que apoyan al PT, el oficialista Partido de los Trabajadores en Brasil, haga que la oposición adquiera un peso, de tal manera que la gente está empezando a sentir un mayor descontento contra el gobierno brasileño. Es una buena opción, una buena estrategia. Es el momento de la oposición, pero ha habido y ha realizado muchas peticiones de destitución contra Rousseff, pero esta es la que al parecer tiene más peso. Durante toda la semana el gobierno ha basado la defensa jurídica del gobierno de Rousseff, defendiéndose, diciendo y alegando que las maniobras fiscales conocidas como pedaladas siempre se han practicado. Es decir, pedaladas, así se le conoce a estas maniobras fiscales en Brasil, en el lenguaje coloquial brasileño, pero nunca antes han sido castigadas. Rousseff también ha intentado detener en análisis del TCU en la más alta corte de Brasil, el Tribunal Supremo Federal, pero sin éxito. El informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, el TCU por sus siglas, se lleva ahora a una comisión mixta del presupuesto del Congreso Nacional. Es una comisión encargada de evaluar el presupuesto en el Congreso y después enviarlo al plenario, las cámaras de diputados, para llevar a cabo un proceso de votación que va a determinar si se le realizará un juicio político a la presidenta, y lo que muchos brasileños han estado pidiendo, que es un impeachment. Un impeachment es que se le haga un juicio, se lleva a juicio a un político, en este caso a un presidente, sin importar su cargo o condición. Para la oposición brasileña, si se consiguen los votos suficientes para rechazar las cuentas en el legislativo, estaría abierto un camino para atribuir a la presidenta el crimen de falta de honradez administrativa. Esto puede dar lugar a una solicitud de destitución. Si se demuestra que hubo falta de honradez administrativa por parte de Dilma Rousseff, esto se podría llevar
al Poder Judicial a través de un proyecto de ley que se lleve a cabo y que también se someta a un proceso de votación para llevarlo al Palacio de Justicia y pedir la realización de un juicio político. De todas maneras, el golpe a la gestión es más político que práctico, porque obviamente el Tribunal de Cuentas de la Unión siempre ha tenido el apoyo de la oposición brasileña y está aprovechando este proceso que está llevando a cabo este tribunal contra el gobierno de Rousseff para que se lleve a cabo la destitución. Hay quienes entienden que no cabría la destitución de Rousseff por crímenes cometidos en el mandato anterior. Ella fue reelecta en 2014 y empezó un nuevo mandato en enero del año 2015. Esto tiene obviamente fines políticos. Sin embargo, se estudia si las maniobras no se produjeron hasta febrero de este año en el actual mandato. Otros dicen incluso que como es mandataria reelecta, sus decisiones del pasado sí afectan al actual gobierno. Todo oscilará en función de los inestables apoyos de la presidenta, que cuenta con menos del 10% de aprobación y tiene aliados poco confiables en el Congreso, a pesar de que su gobierno de coalición no está muy bien reestructurado. De hecho, renovó el gabinete buscando que haya más miembros de los partidos izquierdistas y afines con el PT, menos miembros que estén en contra de ella o que la adversen, para que sea un bloque más concreto, más sólido, y así evitar el impeachment. Pero es un gobierno que está débil por la inestabilidad política, por los apoyos débiles, por una débil relación y correlación de fuerzas que hay actualmente, y es mayor el descontento social, que parece aumentar cada vez más y cuenta con poco apoyo en el Congreso, que es, por ejemplo, como que en el caso del gobierno venezolano llegase a perder las elecciones parlamentarias y pierda presencia y cantidad de diputados oficialistas en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, como se le conoce en Venezuela, y de esta forma obviamente su capital político se disminuiría y la aprobación también caería, que por cierto la de Dilma Rousseff ha caído y se encuentra de un 10% el nivel de aprobación y de popularidad. El Congreso va a evaluar y determinar si se le hará un juicio político a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Pero ¿qué debe hacer el Congreso para que se lleve a cabo el impeachment bajo la presión y petición de los ciudadanos brasileños que se oponen a Dilma Rousseff y a los partidos de oposición brasileños? Para poder llevar a cabo o celebrarle un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, el Congreso debe presentar análisis probatorio, también consignar todas las partidas presupuestarias que supuestamente habrían sido maquilladas por el gobierno brasileño, también solicitar los préstamos que fueron ocultados, préstamos que le otorgaron al gobierno empresas privadas que también fueron ocultados, y votar o llevar a cabo un proceso de votación para determinar si se le retirará la inmunidad o no a la presidenta, como se le llevó a cabo este juicio o este proceso de votación para retirarle la inmunidad al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Ahora, para que el Partido de los Trabajadores, el partido de gobierno, evite el impeachment y Dilma se mantenga en el poder, debe presentar informes del déficit fiscal demostrando que la balanza de pagos y también el déficit fiscal se mantuvo y se controló, si es que fue así. También mostrar las cuentas del gasto público, mostrar las cuentas del registro de cada impuesto que se cobró y mostrar el historial de deudas, pero también los informes de deudas e inversiones de Petrobras, dónde invirtió Petrobras, en qué gastó ese dinero, con quién se endeudó, por qué lo hizo y de cuánto o cuáles montos están representados en estas deudas, sabiendo que en Petrobras prácticamente el Congreso brasileño no confía por el escándalo de corrupción que se desató. Pero así están las cosas en Brasil y todo parece indicar que la balanza está más inclinada hacia la posibilidad de que se le realice un juicio político a la presidenta de Brasil, en el marco de una inestabilidad política sin precedentes en este país suramericano, el gigante de América, la economía más importante de Suramérica, como lo es Brasil, la República Federativa de Brasil.